Bueno, ahora voy a compartirles la pantalla. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos a este taller. La idea que tuvimos con los chicos era más que nada volver a adentrarnos un poco en lo que es el buceo en general, por más que lo tengamos que hacer de forma seca, ¿sí? Dado los tiempos que corren, pero bueno, no está de más poder refrescar todos los conocimientos importantes como para que cuando podamos retomemos la actividad con todos estos conocimientos y destrezas que vamos a ir repasando. Sí, por ahí hace mucho tiempo que no estamos dando clases, que no podemos participar tampoco de lo que son los entrenamientos en pileta, así que nada, el taller va a estar bueno como para ponernos al día. Una maní viajaba de Siberia a Moscú en un avión que tuvo que hacer un aterrizaje de... Bien, el taller este va a estar orientado, como les decía, a repasar y profundizar en cuanto a aspectos, reglas y habilidades que hay que tener en cuenta a la hora de practicar el buceo. ¿Sí? El mismo va a constar de 3 bloques principales, el de hoy. Chicos, silencien el micrófono, porfa. Querido, ¿cómo estás? Justo a tiempo. Ajá. Bien, bien. Bueno. Ahí va. Perfecto. En el bloque de hoy, la clase vamos a estar viendo algunos fundamentos elementales de la teoría de buceo. Por ahí muchas cosas que se ven en el curso inicial, pero que no está de más poder repasarlas. No, les va a ser muy útil a la hora de querer continuar con el siguiente nivel de capacitación o cualquier otro curso, tener todos estos conocimientos al día. Segundo bloque, que va a ser la clase que hagamos la semana que viene, vamos a estar viendo en detalle todos los riesgos que puede llegar a generar el practicar el buceo. Vamos a ver cómo hacemos para poder gestionar y reducir todos estos riesgos. Sí, vamos a tener contenido de varios cursos diferentes, no solo de Open Water, vamos a ver varias cosas que uno por ahí empieza a ver más en detalle cuando hace los cursos de Rescue y de Dive Master, obviamente no con el mismo nivel de rigurosidad, pero como para que vayan conociendo mejor y profundizando su conocimiento. El bloque 3, que va a ser el siguiente jueves, ya vamos a ir relacionando todo lo que vamos a ir viendo y aprendiendo en estas 2 primeras clases, ya llevándolo a una situación real de buceo. La idea es simular una salida de buceo y ver todos los detalles que hay que contemplar desde que uno llega al sitio de buceo hasta que sale del agua, como para poder disfrutar de la experiencia, como siempre decimos, en forma confortable y segura. En la clase de hoy vamos a estar hablando un poco de flotabilidad, vamos a repasar por encima el principio de Arquímedes, cuál es la importancia del control de la flotabilidad y el equipamiento que necesitamos utilizar para poder controlarla. Después vamos a estar viendo un poco el tema de la presión, ver cómo varía en superficie y debajo del agua, hacer un repaso de lo que es la ley de Boyle y Marriott. Vamos a ver cómo se relaciona también la presión con el volumen y la densidad de los gases y cómo afecta eso también a nuestro organismo. Después vamos a estar viendo un poco cuáles son todos los factores que se van a modificar al estar debajo del agua, lo que llamamos la adaptación al mundo subacuático, en donde básicamente vamos a ver qué sucede con la visión, la audición, los movimientos y la pérdida de calor corporal. Después vamos a estar adentrándonos en la parte fisiológica del buceo, más que nada enfocado a lo que es el sistema respiratorio, cómo adoptar una respiración eficiente debajo del agua y por qué es muy importante que podamos lograr ese tipo de respiración. Luego vamos a estar desarrollando un poco cuáles son las condiciones ambientales con las que uno se puede llegar a encontrar cuando va a bucear. Vamos a ver un poco cómo afecta la temperatura del agua, la visibilidad, los tipos de fondo, corriente, oleajes, mareas, la flora y la fauna acuática también. Y después vamos a estar desarrollando un poco todas las etapas de la planificación de una inmersión, porque es importante y a qué aspectos hay que prestarle atención para que esa planificación pueda ser eficiente. Para terminar,
vamos a estar desarrollando un poco lo que es la ley de Henry, que tiene que ver con la disolución del nitrógeno y la acumulación en nuestro cuerpo. Es algo que también vamos a retomar la semana que viene cuando estemos hablando en sí de lo que es enfermedades compresivas. Así que bueno, como les dije recién, si surgen dudas durante el desarrollo de la clase, me pueden escribir por el chat y a medida que podamos las vamos respondiendo. Para el primer tema, que dijimos que iba a ser el de la flotabilidad. Nosotros sabemos que cualquier cuerpo sumergido, total o parcialmente en el agua, va a recibir siempre un empuje desde abajo hacia arriba, exactamente igual al peso del agua que éste desaloja. Esto es lo que dice el principio de Arquímedes. Podemos imaginarnos, por ejemplo, un balde lleno hasta el ras de agua. Si colocamos cualquier objeto, por ejemplo un ladrillo, lo que va a suceder es que ese ladrillo va a desplazar una determinada cantidad de agua y el balde va a desbordar. Si pudiéramos tener algún dispositivo para pesar ese agua que se desaloja, nosotros podríamos llegar a entender mejor cuál es el empuje que le genera el agua al objeto en sí. Decimos entonces que un objeto va a tener flotabilidad positiva si el peso del agua desplazada es mayor al peso del objeto. Es decir, que el agua va a generar una fuerza sobre el objeto que va a ser suficiente como para mantenerlo en superficie. Podemos pensar, por ejemplo, algo que flote, un barco. Los barcos sabemos que pesan a veces cientos o miles de toneladas. Uno puede generarse la pregunta de ¿por qué se mantiene a flote? Y bueno, porque tiene un volumen suficiente que desplaza una gran cantidad de agua y este agua genera un empuje hacia arriba que permite mantenerlo a flote. Por el contrario, decimos que un objeto va a tener flotabilidad negativa si el peso del agua desplazada es menor al peso del objeto. En el ejemplo que les decía del ladrillo va a suceder esto. Yo coloco un ladrillo en un balde lleno hasta el ras de agua y cuando lo coloque el agua va a desbordar. Si pesamos esa agua, el agua va a pesar menos de lo que pesa el ladrillo, con lo cual sabemos que el empuje que genera el agua no va a ser suficiente para mantenerlo en superficie, por lo tanto se va a terminar hundiendo, ¿sí? Y obviamente flotabilidad neutra se alcanza cuando el peso del agua desplazada por el objeto es exactamente igual al peso del objeto, ¿sí? Esto es uno de los temas más importantes que hay dentro de lo que es la teoría de buceo, ya que el control de la flotabilidad sabemos que es una de las habilidades más importantes para poder disfrutar del buceo en forma confortable y segura a la vez. Muy bien, recordemos un poco de teoría básica de buceo. Una de las reglas más importantes es siempre mantener una flotabilidad positiva en superficie, ¿sí? Manteniendo nuestro chaleco compensador inflado, vamos a evitar hundirnos, ¿sí? Vamos a evitar también esforzarnos demasiado, generar sobreesfuerzos para mantenernos a flote. Entonces, recuerden que siempre que vayamos a entrar al agua, asegurarnos de tener el chaleco inflado. Lo mismo al terminar una inmersión. Lo primero que hacemos es inflar el chaleco compensador. Esto lo vamos a estar repasando en lo que va a ser la tercera clase, en donde vamos a ir repasando lo que es todos los procedimientos que debemos cumplir durante una salida de buceo. Recordemos también que durante el descenso nuestra flotabilidad deberá ser levemente negativa. ¿Por qué digo levemente? Porque nunca debemos vaciar de golpe el chaleco compensador. Eso nos podría llevar a hundirnos muy rápidamente y sabemos que tenemos que compensar los espacios aéreos para evitar molestias o potenciales lesiones en estos espacios. Siempre durante el desarrollo de la inmersión vamos a procurar mantenernos con flotabilidad neutra, justamente. Cuando buceamos, buscamos esta flotabilidad neutra para poder experimentar esta sensación de ingravidez mientras buceamos. Vamos a evitar, obviamente, de esta manera el contacto con el fondo, vamos a estar mucho más cómodos, vamos a evitar los sobreesfuerzos también. La contextura física de los buceadores, el tipo de traje isotérmico y el tipo de ambiente al que se vaya a bucear son factores que van a afectar a la flotabilidad. No todo el mundo tiene la misma
flotabilidad, ¿sí? Depende de su contextura física, va a flotar más o menos cuando ingrese al agua. Sabemos también que el tipo de traje que nosotros utilicemos, el espesor, si estamos hablando de trajes de neopren, nos van a hacer flotar más o menos. Por ejemplo, cuando usamos trajes que son de 2 piezas para bucear en aguas frías, por ejemplo, cuando vamos a Madrid o a la Patagonia, solemos tener una amplia flotabilidad positiva, la cual debemos contrarrestarla con la cantidad de lastre que vamos a utilizar. El tipo de ambiente, recuerden también que va a afectar a la flotabilidad. No es lo mismo la flotabilidad en agua dulce que en agua salada, ya que el agua salada, al ser un poco más densa que el agua dulce, nos hace flotar un poco más. Ahora, nosotros contamos con equipo de buceo que facilita muchísimo el control de la flotabilidad. Esto supongo que lo deben recordar. Por un lado tenemos el chaleco compensador, que es un dispositivo que nos permite agregar o quitar aire de las vejigas interiores, y de esta manera poder controlar fácilmente la flotabilidad. Hay que ser bastante cuidadoso con el uso del chaleco, ¿sí? No abusar del inflado y desinflado, sobre todo cuando estamos debajo del agua. Cuando realizamos los descensos, los cambios en la flotabilidad deben ser siempre lentos, no deben ser bruscos, deben ser suaves, para evitar que varíe de golpe la flotabilidad. Por otra parte, también vamos a necesitar, en la mayoría de los casos, contar con lastre, que puede venir en diferentes variantes, puede venir incorporado dentro del chaleco compensador, o lo podemos usar como es más común dentro del, con un cinturón de lastre, perdón. Miremos esta imagen que hay hacia la derecha. ¿Qué sucede cuando uno de repente está positivo debajo del agua? Por lo general, uno suele ver al buceador en una posición en la cual las aletas quedan hacia arriba. ¿Por qué? Porque está luchando frecuentemente para mantenerse debajo del agua. Trata de contrarrestar la flotabilidad positiva, si es que ya tiene el chaleco totalmente vacío, tratando de patear hacia abajo. En este caso, lo que es recomendable siempre es para una siguiente inmersión ajustar la cantidad de lastre, agregar un poquitito y uno va a poder desempeñarse en forma mucho más cómoda. Por el contrario, cuando uno está muy negativo y está usando mucho lastre sobre el cinturón, la parte inferior de nuestro cuerpo se va hacia abajo y uno queda levemente vertical, como en diagonal, con lo cual al aletear tiende a irse hacia arriba también, ¿sí? Esto va a generar mayor esfuerzo para poder bucear, y esto obviamente va a tener un impacto directo sobre el consumo de aire también, ¿sí? Bien, un buceador que tiene flotabilidad neutra, por lo general va a poder alcanzar en forma mucho más sencilla la postura adecuada, que es horizontal, si la aptitud física de la persona lo permite. Contando con el equipamiento y un uso adecuado del mismo, siempre la herramienta más importante para lograr una flotabilidad neutra perfecta va a ser nuestra propia respiración. Es decir, que la regulación fina de la flotabilidad, una vez que ya escogió la cantidad justa de lastre, que tiene la cantidad de aire suficiente en su chaleco, va a ser siempre la respiración. Recordarán en la pileta cuando hacíamos los ejercicios de control de la flotabilidad, la mayoría de ellos estaban más que nada basados en la respiración. Siempre, recuerden, vamos a tratar de adoptar una respiración que sea lenta, profunda y continua a la vez. No solo para el control de la flotabilidad, vamos a ver ahora también otros fundamentos para adoptar este tipo de respiración. Vamos a pasar ahora a hablar un poco y a repasar qué sucede con la presión. Primero vamos a ver qué pasa fuera del agua, ¿sí? Para después ver cómo va variando a medida que nos sumergimos y cómo afecta esto también a nuestro cuerpo. ¿Sí? Vamos a hacer una distinción entre lo que es presión atmosférica, presión hidrostática y presión absoluta. Perdón, ¿me hablaste, Diego? Gaby, sí, quería poner en otras palabras un poquito lo que vimos antes, ¿se puede? Sí, por favor. A veces cuando uno habla un poco del tema de las leyes de Arquímedes y demás, queda como el enunciado medio científico, medio loco. Para redondear un poquito, una idea que a mí me hizo que me quede claro, digamos, es lo siguiente. Uno cuando se hunde,
desplaza una cantidad de agua. Con lo cual, si uno es más pesado que el mismo agua, ¿qué va a pasar? Nos hundimos. Si uno pesa lo mismo, estamos neutros. Si uno es más liviano que el agua, en donde se encuentra, flotamos. ¿Qué es lo que decía Gaby después? Que vamos a poder controlar con los dos sistemas para compensar la flotabilidad. Pero más o menos esa sería la idea. Si uno sumerge un ladrillo y el ladrillo fuera, por decirlo de alguna manera, de agua, pesa lo mismo que el agua que había desplazado, con lo cual está neutro. Ahora, si el ladrillo es como un ladrillo que conocemos, va a tender a hundirse porque es más pesado que el agua en el mismo volumen. Y si fuera de telgopor, uno flotaría. Esa fue la idea que a mí me hizo poder entender la cuestión de la flotabilidad, que es lo que uno a veces tiene problemas. Sí, perdón, Gaby, que interrumpí. Exacto, perfecto. No, está buena la aclaración. Igualmente, este tema de la flotabilidad también, como les decía, lo vamos a retomar la tercera clase, donde vamos a tratar de reflejar en lo que sería un escenario real cuáles son todas las variables que influyen en la flotabilidad. Recuerden también que a medida que uno se va sumergiendo, la presión ya empieza a actuar sobre los trajes, donde se empiezan a comprimir, empieza a actuar también sobre lo que es el espacio de aire de nuestro chaleco, y vamos a ver cómo nosotros debemos contrarrestar todos estos factores para lograr la flotabilidad neutra perfecta. Continuando con lo que habíamos empezado a hablar, el tema de presión, nosotros vamos a denominar presión atmosférica la fuerza que va a ejercer el peso del aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿Sí? A nivel del mar se puede medir muy fácilmente la presión, ¿sí? Que va a ser de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado aproximadamente, o más fácil de medir es denominarlo como una atmósfera, sería el equivalente a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué sucede si uno escala una montaña, se va a la altura? Mismo cuando vuela en avión, obviamente al estar más alto y al tener menor presión de todo el aire que hay sobre nosotros, la presión tiende a ir disminuyendo, ¿sí? Bien, acá, por ejemplo, vemos en el diagramita, a nivel del mar, la presión es de 1 atmósfera, o también se puede medir como 760 milímetros de mercurio, pero en la cima del Everest, que está a 8.848 metros sobre el nivel del mar, la presión sería de 300 milímetros de mercurio, lo cual sería el equivalente a 0,4 atmósferas. ¿Sí? Por otra parte, se llama presión hidrostática o presión manométrica a la fuerza que ejerce únicamente el peso del agua sobre el buceador o sobre cualquier objeto que haya bajo el agua. Esta presión sabemos que va a variar a razón de 1 kilogramo por centímetro cuadrado o 1 atmósfera cada 10 metros de profundidad que nos vayamos sumergiendo. ¿Sí? En el diagrama de acá a la derecha podemos verlo. La presión hidrostática a 10 metros de profundidad va a ser de 1 atmósfera, a 20 de 2, a 30 de 3, 44 y así sucesivamente. Esto nos lleva a la conclusión de que podemos llamar presión absoluta a la presión atmosférica más la presión hidrostática o manométrica. Así que esto es el dato que realmente nos va a interesar a nosotros, porque necesitamos conocer la presión total a la cual vamos a estar sometidos cuando nos sumerjamos en algún buceo. Entonces, repasando un poco lo que es teoría básica de Open Water, sobre el nivel del mar dijimos que la presión es de 1 atmósfera. A 10 metros la presión es de 2 atmósferas, 1 atmósfera de presión hidrostática más 1 atmósfera de presión atmosférica. A 20 metros, 3 atmósferas, 2 atmósferas de presión hidrostática más 1 atmósfera de presión atmosférica, a 30 metros 4 atmósferas, a 40 metros 5 atmósferas y así sucesivamente. Lo que debemos recordar es siempre sumar la atmósfera propia de la presión atmosférica para sacar la presión total. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda con respecto a esto de las presiones? Están todos muteados, pueden desmutear igual, si quieren preguntar, o por el chat. Sí, ¿cómo, me olvidé, ¿no? ¿Cómo afecta cuando estás buceando el tema de la profundidad y la atmósfera? O sea, ¿por qué tengo que tener en cuenta esto? Yo me sumerjo, voy a cierta profundidad y bueno, sí, obvio que
que se va a cumplir la tabla, pero eso cómo afecta a la persona, al buceador. Ahora justamente vamos a ir a ese tema, María. Vamos a ver el efecto de la presión sobre los gases para ver cómo afecta esto a nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo es un 70% agua y sabemos que los líquidos no se van a comprimir a estas presiones, pero sí va a afectar a los diferentes espacios aéreos que hay en el cuerpo, como por ejemplo los oídos y algunos otros espacios que hay que tener en cuenta. Bueno. Bien. Más que nada, para entender cuál es el efecto que genera la presión sobre los gases, necesitamos repasar un poquitito lo que es la ley de Boyle-Mariotte, que dice que a temperatura constante el volumen de cualquier masa de gas va a ser inversamente proporcional a la presión a la cual se encuentra sometido. Traduciendo esto, pueden imaginarse, por ejemplo, un globo con aire. Si el globo con aire se lo lleva debajo del agua, se lo va a someter a mayor presión, y a medida que vaya aumentando la presión, el volumen del globo va a ir disminuyendo en la misma proporción. ¿Sí? Acá yo les puse un dibujito en donde se puede ver este ejemplo que yo les decía. ¿Sí? Si inflamos un globo al nivel del mar en superficie, vamos a estar a una atmósfera o a un bar, que es exactamente lo mismo, y podemos decir que el volumen de este globo va a tener 1 litro. ¿Qué pasa si duplicamos la presión total o la presión absoluta y nos llevamos el globo a 10 metros de profundidad? Sabemos que vamos a estar expuestos a 2 atmósferas, por lo tanto, como se duplicó la presión, el volumen del globo se va a reducir a la mitad. Ven que acá a 10 metros de profundidad el globo se ve más chiquito, exactamente a la mitad. ¿Por qué? Porque la presión se duplicó. ¿Qué pasa por el contrario? Si este globo lo llevamos a la mitad de presión, es decir, lo llevamos desde la superficie hasta los 5.500 metros de altura, donde hay 0,5 atmósferas. Como la presión se redujo a la mitad, el volumen del globo se va a duplicar. Fíjense que el tamaño es el doble a esa altura. En otro ejemplo, si el globo, que tiene 1 litro de aire a 1 atmósfera, me lo llevo a 30 metros de profundidad, donde hay 4 atmósferas, la presión se multiplicó por 4. Por lo tanto, el volumen del globo se va a reducir a la cuarta parte. Vendría a tener 1/4 de litro a 30 metros de profundidad. ¿Sí? Todo esto es bastante importante que lo entiendan, porque en nuestro cuerpo hay diferentes espacios de aire, ¿sí? O espacios gaseosos, en los cuales la presión va a afectar. El más conocido, o más común, más perceptible, por decirlo de otra manera, es nuestro oído, ¿sí? Sabemos que en nuestro oído medio se genera un volumen de aire que va a ser afectado por la presión, que va a empezar a comprimirlo a medida que aumentamos la presión y por consiguiente puede llegar a generar algún tipo de dolor o de molestia. Por eso es tan importante compensar los oídos a medida que descendemos, o ecualizar, que significa exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá vemos un pequeño diagrama de lo que es el oído del ser humano. ¿Sí? Tenemos la parte externa, tenemos el oído medio, que es la parte que va a estar afectada por la presión, y ya por otra parte tenemos lo que es el oído interno. ¿Sí? Cuando nosotros nos sumergimos, esta parte del oído medio comienza a comprimirse, y si uno no ecualiza o no compensa a tiempo, puede generar dolor y puede llegar a generar también riesgo de que se sobredistienda la membrana del tímpano, que es esto que se ve acá, ¿sí? O se pueda llegar a perforar, que puede ser una lesión bastante grave porque puede afectar a la audición, puede generar infecciones también. Entonces uno, al compensar a través de cualquiera de las maniobras que vamos a estar viendo con mayor detalle en la próxima clase, lo que hace es enviar aire por este conducto que se llama trompa de Eustaquio, y ese volumen de aire vuelve a llevar a su volumen normal el oído medio. Como recordatorio, la compensación de los oídos debe ser frecuente, ¿sí? Y debe ser suave mientras uno va descendiendo. No hay que esperar a que duela para hacer la maniobra de compensación. Debemos anticiparnos y hacerlo antes para evitar problemas o lesiones. Por otra parte, tenemos
lo que se llaman senos paranasales. Son espacios de aire que están alrededor de nuestro rostro, más que nada cerca y por encima de la nariz. Tenemos los senos frontales, los senos etmoidales, los senos esfenoidales, y los senos maxilares. ¿Qué sucede con estos espacios de aire? Básicamente se compensan solos, no hace falta hacer ningún tipo de maniobra a medida que descendemos o ascendemos, sí pueden verse afectados si uno intenta bucear muy congestionado. ¿Por qué? Porque se impide la libre circulación de aire y ahí sí puede llegar a generar molestia o presión sobre esa zona, ya que el aire no puede circular libremente y los espacios no se terminan compensando a la nueva presión. ¿Sí? Por eso la recomendación es la misma de siempre, tratar de evitar bucear si uno está muy congestionado. Luego, las piezas dentales también pueden de repente alojar cierto volumen de aire. La cuestión va a ser que cuando nos sumerjamos, el aire se va a comprimir, ¿sí? Pero cuando ascendamos, el aire se va a volver a expandir. Si nos ingresa algún cierto volumen de aire mientras estamos buceando, por ejemplo en algún arreglo dental, en alguna amalgama, en alguna prótesis dental, durante el ascenso esto puede llegar a traer molestias. Obviamente también se pueden generar molestias en las vísceras, porque se pueden generar obviamente gases, por eso es recomendable no comer muy pesado justo antes de bucear para evitar dolores estomacales y demás, y los pulmones también van a verse afectados, ya lo vamos a ver con mayor detalle un poquito más adelante y en la próxima clase, pero eso también nos da la pauta de que nunca debemos contener el aire mientras buceamos. La presión, obviamente, también va a afectar a parte del equipo de buceo. Por un lado va a afectar el volumen interior de la máscara, ya que es un espacio de aire, en medida que ascendamos vamos a sentir que la máscara va a comenzar a presionar sobre nuestro rostro. Para contrarrestarlo, recuerden que hay que compensarla, la máscara, soplando un poquito de aire por la nariz, incrementando ese volumen que va a estar comprimiéndose. Chaleco compensador, recuerden que tiene una vejiga que se va llenando de aire si uno necesita controlar la flotabilidad y no volverse negativo. Por lo tanto, a medida que vayamos descendiendo, ese aire se empieza a comprimir y es necesario ir ajustando el volumen de aire dentro del chaleco. También lo vamos a ver un poco más adelante con mayor detalle. Los trajes húmedos, sabemos que tienen pequeñas celdas de gas o de aire que empiezan a comprimirse y por lo tanto también afecta a la flotabilidad. A medida que descendemos nos volvemos cada vez más negativos por esta cuestión y exactamente lo mismo sucede con el traje seco, donde nuestro cuerpo no está en contacto con el agua y queda un volumen de aire entre nuestra piel y lo que es el traje, con lo cual el efecto de la presión suele ser un poco más notable con respecto a cuando uno utiliza un traje de neopren o un traje húmedo convencional. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, si nos queda más o menos un minutito, voy a cortar la reunión y volvemos a ingresar exactamente por el mismo link o enlace que les pasé para continuar con el siguiente tema, ¿sí? Lo que hacemos es conectarnos, esperar que estén todos conectados y retomamos con el siguiente tema. Bueno, ahí cierro la reunión y volvemos a entrar por el mismo enlace.